Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si lo encuentra, se pone de pie en reverencia a Dios, a su palabra. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi persuasión fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Capítulo 1, versículo 24 en adelante. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tomen asiento, hermano. Encontramos al apóstol Pablo hablar y mostrar 5 doctrinas bíblicas, muy claramente: sabiduría, justificación, santificación y redención. Cada esto es una doctrina bíblica que es muy importante que usted la estudie y la entienda perfectamente. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es moviéndonos en el poder del Espíritu Santo. Cuando una iglesia, hermano, se mueve en el poder del Espíritu Santo, bueno, quedamos maravillados, asombrados por las cosas que hace Dios. Y nosotros, hermanos, sabemos que en este tiempo lo que más está atacando el diablo es la fe del cristiano. Por eso dice la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Es como que la fe van perdiéndola cada vez más y no la mantiene, entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente la fe es nuestro ancla para alcanzar grandes maravillas en el nombre del Señor. Amén, hermano. Bueno, tengo un propósito de invitar a un pastor de la institución para que en algún momento pueda venir y hablarnos de esto tan importante que he podido escuchar en las conferencias, y dije, si lo puedo llevar a mis hermanos en Paraná, lo voy a llevar. Entonces, moviéndonos en el poder del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que tratar de alcanzar y lograr. Amén. Ahora, hay otros versículos que quiero compartir, tome nota de la palabra, donde la Biblia nos dice algo muy importante. Dice que el capítulo 10, versículo 16, tome nota de la palabra, anótela, estúdiela, crezca, madure. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir
que va a haber mucha gente que no obedece al Evangelio. No sea usted alguno de ellos que no obedezca al Evangelio, porque tristemente no va a poder vencer ni vivir las cosas que se viven por la fe. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, hay muchos que no creen. De todas las personas que ayer se le pudo repartir literatura a los niños, ¿cuántos de ellos habrán creído? ¿Cuántos de ellos se habrán preocupado por saber, preguntar? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿cuántos de ellos quizás lo único que hicieron es hablar mal y decir: esto sinvergüenza, ponen los niños en la calle? Bueno, hay de todo, hermano, pero dice claramente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos oír si no tenemos oído para oír? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que hay una gracia que nos alcanza para oír la palabra. La palabra viene, pero si no nos alcanza esa gracia de Dios para oír lo que se está diciendo, no podemos creer en Jesucristo. Es interesante esto porque todo es gracia, todo es un favor de Dios no merecido. Eso es interesante. Ahora sigue diciendo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo: ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés, diciendo: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Fíjese que ahí ya la Biblia está hablando a través del profeta que él levantaría un pueblo neófito, ignorante, vil, necio, pobre. A ver, ¿cuántos de nosotros nos consideramos así? Porque si estamos dentro de la iglesia y bajo esta promesa, hemos llegado al Señor en esas condiciones, con un faltante de un montón de cosas, pero Dios nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Para avergonzar los sabios, para avergonzar a los entendidos, etcétera, etcétera. Y Dios hizo esto así para manifestar su poder y la obediencia a un pueblo, para manifestar su gloria sobre la tierra. ¿Está entendiendo eso o no lo está entendiendo? ¿Lo maneja? Dígale a Dios que pueda entenderlo. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Porque ¿quién buscaba a Israel? Bueno, Israel buscaba por Abraham, por Isaac, por Jacob, por todas las promesas que tenían, ¿me entiende? Pero los demás pueblos estaban en oscuridad, estaban sin luz, y Dios se manifestó a esos pueblos. ¿Pero a quiénes se manifestó? Aquellos, a los viles, a los que no eran, pero con un propósito, para que ese pueblo sea un pueblo diferente y distinto y pueda mostrar el poder de Dios. Entonces el Evangelio no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en una demostración de poder. Cuando una iglesia se mueve en el poder, cuando una iglesia camina en ese poder, se manifiestan cosas en una forma tremenda. Yo hasta el día de hoy tengo temor y temblor cuando voy a ocupar el lugar de predicador. Y si hay algo, hermano, que cuesta es predicar. Uno puede predicar, pero predicar lo que Dios quiere que hables en cada día y a cada persona y en cada momento
eso cambia totalmente. Así que es una tremenda responsabilidad. Cuando fui a hablarle a los varones ahora, fui con una tremenda carga, porque habían jovencitos, porque también había una mujer que es mi esposa ahí, y que me dice, pero ¿por qué usted la llevó? La llevé, le dije, te quedás ahí con alguna hermana a conversar, pero no había ninguna hermana. Entonces ella dijo, bendita la mujer entre los varones. Pero eso también a mí me limita, porque es mi esposa y tengo que cuidar cómo hablar, cómo decir y qué decir. Y el temor y el temblor está siempre, porque lo que menos quiere hacer uno es dañar a las personas. El pastor busca el bienestar de sus ovejas. ¿Sí o no? Aunque hay ovejas que rompen el corral, aunque hay ovejas que tienen un gusano en la cabeza, aunque hay ovejas que ya le pusieron la narva en la nariz para que ese gusano se multiplique allí en la cabeza. Y la Biblia dice que hay quienes, si le apretás salen huevo de áspide. Es decir, cuida esto para cuidar todo lo demás. ¿O no? Ahora, ¿qué más? Manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Cuidado que la iglesia no entre en ese estado de un pueblo rebelde y contradictorio. Porque esto, hermano, es lo que hace mucho daño. Y en la iglesia, hermano, usted tiene que aprender a oír lo que debe oír. Y aprender lo que debe aprender. Porque en la iglesia, vuelvo a decir, está todo lo bueno, lo muy bueno, pero también está lo malo. En la iglesia hay perros, en la iglesia hay lobos, en la iglesia hay mutiladores del cuerpo, en la iglesia hay hipócritas, en la iglesia hay falsos hermanos, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas. En la iglesia está todo, y si no, nunca se hubiera escrito la Biblia como se escribió para abrirle los ojos a la iglesia en general. ¿Lo entiende usted o no? Usted no piense que acá adentro estamos en el paraíso. Que acá adentro todos tienen la aureola, ¿me entiende? No, hay quienes tienen la aureola, pero abajo le están creciendo algunos cuernitos. Y usted tiene que discernirlo. Y usted tiene que decir quién es uno, quién es otro. Solamente cuando usted está en el Espíritu de Dios moviéndose, usted lo va a discernir o no lo va a discernir. En la iglesia, hermanos, hay avaros que a lo mejor dejan de venir a la iglesia porque dicen me piden los diezmos y las ofrendas y tengo que dar para esto, para lo otro, y como amo tanto el dinero y mi Dios pasa a ser el dinero, dejo de ir a la iglesia para que ya no me pidan nada y pueda realmente vivir sin aquello que es avaricia. ¿Lo está entendiendo? ¿Qué pasa? Todos calladitos. Pero eso pasa. Ahora, ¿qué dice acá? Que el Señor se manifestó a un pueblo rebelde, contradictorio, sembradores de discordia, chismoso, separando los mejores amigos, poniendo la duda en aquellos que Dios ha llamado y ha escogido, que muchas veces son niños y recién están creciendo y están madurando y todavía no tienen la libertad para hablarle y decirle a las personas lo que realmente es. Yo me recuerdo en una oportunidad, estuve hablando con un intendente de la ciudad de Paraná, que fue Barisco, el que fue bicicletero, corría carreras, y de ahí pasó a ser el
el intendente de esta ciudad, y estuvimos ahí. Cuando me pregunta él a mí, me dice: ¿ustedes cómo es este tema de los diezmos? Y yo era un jovencito que recién empezaba, y lo respeté de tal manera que me callé la boca. Pero ¿cuánto le hubiera podido decir a este señor hoy? Escúcheme, ¿y usted entrega los diezmos? Porque si usted no entrega los diezmos, usted es un ladrón. Usted aparta la ofrenda para la obra del Señor, porque si usted no la aparta, usted está pecando. ¿Y cuántas iglesias o pastores que necesitan de esto para sostener a un pueblo que se está divagando y se está yendo por caminos de la droga, por caminos del crimen, de todo lo que es, hermano, esto que se está viviendo, porque no tienen educación espiritual? Y educación espiritual no tiene, porque ustedes cierran la mano y abren la mano para cosas que no convienen. Bueno, no dije nada, pero después, en el tiempo, cuando su hijo, que llegó a ser intendente también, me llamó la madre, desesperada porque su hijo había tenido un accidente y tristemente había andado patabolseando y estaba muriéndose, y estaban todos los políticos allí. Me agarró ella la mano y me besaba. Yo no sabía cómo hacer para sacarle la mano, y fui a verlo a ese hombre allí y oré por él, y Dios tuvo misericordia de él y se levantó. Dios siempre te va a dar la oportunidad de mostrar el poder del Evangelio. Muchas veces tienes que callar para no generar algo, o porque no estás preparado para presentar defensa acerca de nuestra fe, pero Dios no te va a decepcionar. Por lo menos a mí no me decepcionó. Pudimos traer contenedores en los momentos donde escaseaba todo. Pudimos entrar a la Casa de Gobierno y hablar con el gobernador, y pudo decirme él a mí: si aquello que ustedes hicieron por mí fue recibir a Cristo, yo lo recibí, que fue Montiel. Pudimos orar, hermano, por la puerta allí en la Costanera, que habían quemado. ¿Se acuerdan todas esas cosas? Dios nos honró. Dios siempre te va a honrar cuando tú pones en alto el Evangelio y no te avergüenzas de él y das testimonio de él, pero Dios también te pide una vida diferente y distinta. Pablo decía, y acá usted tiene dos formas de actuar y proceder. Dice: ¿qué quieres? Él le habla a la iglesia de Corintio cuando él se presentó con temor y temblor. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es tan importante el espíritu de mansedumbre. No es aquel que gana una batalla el perdedor, porque muchas veces tenés que callarte y tenés que esperar en Dios. Y muchas veces no estás preparado, y muchas veces sos un joven, un niño que entró a la iglesia y que todavía le falta recorrer camino para aprender muchas cosas. Espero que entienda cómo se va a presentar. Ahora, la Biblia nos habla de poder. ¿Cuánto le gustan el poder? ¿Quién no le gusta poder? ¿Le gusta poder? Levánteme la mano todo lo que le gusta el poder. ¿O no le gusta el poder? No, eso no les gusta el poder. ¿Qué no les va a gustar el poder? Fíjese todos los que gobiernan cómo les gusta el poder y cómo pierden la cabeza muchas veces por el poder, ¿o no es así? Ahora, vamos a leer algunos textos donde nos va a enseñar la Biblia cosas muy importantes. Aprendamos a sumar, dijo un pastor, y no a restar, porque el que divide reina por poco tiempo. Dígale a su hermano: aprendamos a sumar y no a dividir. Cuando venimos acá, hermano, venimos a sumar, a contribuir para el cuerpo de Cristo, a ayudar a la iglesia, a compartir, a buscar que la iglesia sea una iglesia llena del poder de Dios, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer.
¿O no es así? Amén. Entonces es muy importante todo esto, porque el reino de Dios, dice Primera de Corintios, ¿me entiende? 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en el poder. No consiste en palabras de humana sabiduría. El doctor, el teólogo tal. Y entonces muestran todos los títulos universitarios y esto y lo otro, y la gente allí se emboba por esos títulos. No consiste en palabras de humana sabiduría, sino en el poder. Eso no quiere decir que usted no tiene que mandar a sus hijos a estudiar, a que sean profesionales, a que puedan defenderse mucho mejor en la vida, a que puedan también presentar el Evangelio desde ese punto también de vista. Yo he podido hacer esto, gracias a Dios, porque entendí cómo debía proceder. Pero hermano, yo vengo de allá abajo. ¿Ustedes de dónde vienen? Amén. Fuimos los viles, fuimos los necios, porque mira que éramos necios. Amén. Cuanto toda la Biblia menciona, lo hemos vivido muchísimos de nosotros. ¿Ahora qué? Ahora voy a perder la humildad, voy a considerarme superior, voy a andar como pavo real, golpeándome el pecho, voy a caracterizarme con la soberbia, con altivez de espíritu. Cuidado. Amén. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es nuestro ancla, hermano. Sin fe imposible agradar a Dios. La fe la alcanza a aquellos que Dios se la manifiesta. ¿Me entiende? Porque usted oye la palabra hoy, la oye, pero ¿alcanzó la gracia de la fe? Dios está tocando y abriendo su corazón para que usted esté atenta a estas palabras y las guarde en su corazón y las ponga por práctica o comience a decir, yo tengo que vivir diferente. Mire que yo le estoy predicando de una punta, de otra punta, le doy vuelta por todos lados, pero hay un solo fin, la santidad, la obediencia. La justicia, bueno, están las doctrinas ahí que le mencioné, que no tomo tiempo para eso. Ahora Romanos capítulo 14, hermano, leyendo el último texto de Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En Romanos, en el capítulo 14, verso 17 al 19, dice, porque el reino de Dios no consiste en bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cuántas veces usted cierra la boca y no cuenta lo que pudo haber atravesado por cuidar a su hermano, por cuidar a su hijo, por cuidar a su padre, por cuidar a su esposa? Porque si usted cuenta lo que pasó a su esposa, usted le puede hacer daño. Aunque las mujeres, vio, cuando se agarran un poquito, el hilito, te lo empiezan a tirar. Quieren saber todo lo que pasó.
y no saben que lo que uno calla es para favor de esa esposa o de ese hijo o de ese hermano. Porque si no estás preparado, es mejor no decirte que decirte y hacerte daño. ¿Cuántos están agarrando esto? Amén. Bueno, espero que lo entienda. Cuando usted agrada a Dios, dice la Biblia que es aprobado por los hombres. Los hombres, hermano, observan su vida, porque usted es luz, porque usted es sal, y la luz alumbra a todos los hombres. Y la gente dice, en esa iglesia se sanan los enfermos, en esa iglesia se resolvieron los problemas matrimoniales, en esa iglesia yo llegué mal con miles de problemas y hoy soy feliz. ¿Entendió o no? ¿O no pasa eso? ¿Pasa eso o no? Amén. ¿Cuánto podría hablar yo que a mí me es difícil a veces predicarle a todos ustedes porque los conozco? Y sé. Hasta me doy cuenta cuando viene con cierto olfato medio raro. ¿Cuántos de ustedes saben que la oveja tiene ciertos olores? Bueno, vamos a dejarlo ahí. A los que saben esto ya saben lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 35, verso 8 al 9. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Camino de qué? De santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los rectos. ¿Por qué muchas veces el león nos toca? ¿Por qué muchas veces cerramos el camino y no andamos por el camino que ya está preparado para los santos? ¿Está prestando atención? Porque, hermano, muchas veces no estamos andando por ese camino que el Señor ha preparado. Y el camino que Dios preparó es santidad. Asegúrate o asegúrate que amar a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo es lo mejor que te puede pasar. Pero si tú pierdes la relación con Él, bueno, se enfría ese amor. Y siempre lo comparamos con aquel momento cuando hemos andado de novio, cuando recién la hemos conocido, que no nos importa el frío, ni la lluvia, ni el barro, ni que el viento nos lleva con bicicleta y todo. Vamos porque queremos estar allí con aquel amor que hemos encontrado. Y entonces allí estamos y queremos estar todo el tiempo que más podemos estar, pero viene mi suegro, Norberto Canciano, y dice, o mi suegra, Graciela, son las 12. Así que don Héctor se tenía que ir. ¿Entiende o no entiende eso? Y por ahí hay otras suegras que son más bravas y entonces dice esta hija cuando... Bueno, etcétera. Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando usted tiene una relación profunda con Dios, usted le dice, papito querido, y usted no se pierde una reunión, va a tener como prioridad, hermano, siempre las cosas de Dios. No van a ser las demás cosas. Siempre va a decir las cosas de Dios. Y yo veo, hermano, incluso en líderes, no hablo de la iglesia ahora, hablo de afuera, porque me toca ministrar esto afuera también, que no aman a Dios, que tienen prioridad por otras cosas, y que esto le es peligroso porque se va enfriando el amor por las cosas de Dios. No sienten esa pasión que sentían al principio, donde no importaba qué pasara, había que ir a la iglesia. Había que estar allí con los hermanos, había que orar juntos, había que tener protagonismo juntos. Amamos y deseamos todas estas cosas. ¿Por qué se enfría el amor? ¿Cuándo se enfría el amor dentro de un matrimonio? Cuando se pierde el diálogo, cuando se pierde la conversación, cuando ya no se hablan, cuando uno duerme en un lado y en el otro en el otro. Y cuando se llega a cierta edad esto suele suceder. Yo por lo general me voy a dormir a mi propia cama, grande, hermosa, linda, que Dios me dio, pero mi esposa va a dormir a otra cama, porque a ella le gusta mirar televisión hasta la 1:30, 2, entonces a la 1:30, 2 aparece y te prende la luz y te dice hora de que te despertés y te pone las rodillitas bien heladas encima y te abraza con un cariño impresionante, pero no sé si es por amor o por el frío que tiene. Y ahí ya me despierto y ya voy al baño y ya también por ahí depende cómo estoy, me levanto, me voy a orar, a hacer bicicleta y a lo mejor vuelvo, pero muy pocas veces vuelvo vuelta a la cama. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es decir, tenemos ciertos hábitos y ciertas costumbres. Y bueno, hermano, por allí tenemos que acostumbrarnos también a vivir de una manera diferente y distinta. Porque cuando recién nos casamos y recién estábamos caminando juntos y no habíamos llegado a los días de molestia, bueno, nos acostábamos en el mismo horario, mirábamos televisión juntos, era diferente, pero cuando tú llegas a cierta edad y tu cónyuge es distinto, convives, lo aceptas. Porque tú dices, oh, esto no me va a alcanzar a mí, espera nomás que el viejo San Martín le llegue a todo el mundo. Solamente espera. Efesios capítulo 4, verso 3. Y no entristezcáis o entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros no estamos metidos plenamente en las cosas de Dios, entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo camina con nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros con señales, prodigios, milagros, maravillas, predicando la palabra, trayendo a las almas a los pies de Cristo. El gozo que produce cuando usted gana una familia, cuando gana una vida, cuando usted la trae a Cristo, cuando usted la entrega a la iglesia, que la pastoreen los hermanos, la iglesia en general. Qué alegría que es esto, qué bueno que ahora me dijeron cuánto entraron 55 personas que prácticamente son nuevas al seminario de la iglesia para aprender la palabra, para conocer más. ¿Y quién las trajo? Usted, que trabajó, que predicó, que se esforzó, que quizás dejó muchas cosas allí del mundo. ¿Lo está entendiendo o no? Ahora, hay cosas muy fundamentales. La obediencia, hermano, a los pastores es fundamental.
Cuando ya no se tiene obediencia, bueno, ayer vino un niño hermoso, me dice, che, ¿vos sos el pastor? Y yo le dije, usted es el pastor. Bueno, usted es el pastor, porque no puedo dejar de enseñar y de corregir cómo se debe tratar a los ancianos. Los ancianos usted no solamente los tiene que tratar y respetar, inclinarse ante las canas por la trayectoria de los años, sino también para cuidar su salud. ¿Sabía eso usted? Porque si usted trata mal a un anciano, usted lo puede llevar a un paro cardíaco y se le muere. O no escucha esto muchas veces que sucede porque los hijos tratan mal a sus padres. ¿Ha escuchado eso? Estamos viviendo días de parricidas, de matricidas, o no escucha todo lo que dice la televisión permanentemente. ¿Cómo trata usted a su papá? ¿Cuánto dolor hubo en el velorio de Guzmán cuando uno de sus hijos dijo, siempre me trataste bien, Guzmán? Siempre fuiste conmigo maravillosamente bien, me mandaste a comer lo que quisiera, me recibiste re bien. Y por ahí se dice que tus flores no lleguen tarde, mis flores hoy llegaron tarde. Porque por lo general el hombre, el ser humano es así, se acuerda del ser que perdió y ahí recién se da cuenta de lo importante que fue para su vida, papá, mamá, mi hermano mayor, mi loro que se me voló, loco, se me fue. Y yo miro el aro ese y digo, todas las mañanas hablaba con mi loro. Papito me decía, hola, hola. Y a Graciela, que no le decía mamita, hola, le decía. Y lo extraño, claro. Y pienso, pero ¿por qué no lo cuidé más? ¿Por qué no lo valoricé más? Siendo una mascota. Y a veces hacemos las bromas, que el loro está allá en el cielo esperando a todos ustedes. Y el loro, como lo escuchaba cantar a ustedes, ¿sabe si usted cantaba al Señor o cantaba porque sí nomás? Entiende que es una broma, pero piense un poquito. Amén. ¿Le gustó la alabanza hoy acá? Sí. ¿Lindo? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Pero qué faltó? Varones, pónganse las pilas porque puras mujeres, hay varones que tienen que cantar. ¿Falta la voz masculina o no? Es un desafío, Lucas. Amén. Es un desafío permanentemente a crecer, a mejorar, a ser una iglesia que realmente se comporta bien en obediencia. Mire, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando un pastor se queja delante de Dios sobre alguien, no es bueno para tu vida. No te vayas a pensar que es bueno. Es problema. Hay un hombre que está orando, hay un pastor que está intercediendo, hay alguien que está diciendo, Señor, mira el comportamiento de esta ovejita que rompe el corral, que cuando la querés levantar, la levantás así y las patitas las tiene ahí y no quiere escuchar, que cuando la largás de vuelta se dispara y hace cosas que no tiene que hacer. Bueno, vamos a dejar ahí. Entonces, hermano, ¿qué es esto de Hebreos 13:17? Es una orden de gobierno, escuche, una orden de gobierno.
significa que poder, autoridad, gobierno, dominio y un pueblo que gobierna, Iglesia de Paraná. ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? ¿Qué significa obediencia? Significa poder. Cuando hay obediencia hay poder. ¿Qué más hay? Cuando hay obediencia hay autoridad. Cuando hay gobierno hay dominio. Y un pueblo que gobierna es una iglesia de poder o es una iglesia de Paraná. Que todo puede decir, anda a esa iglesia porque allí se manifiesta el poder de Dios. Allí gritan los endemoniados, allí reciben el bautismo en el Espíritu Santo, allí los enfermos sanan, allí hay milagros de todo tipo, allí hay cosas maravillosas. ¿Y a usted le gusta tener una iglesia así o no? ¿O está el celo muchas veces porque uno lo tiene, el otro no lo tiene? ¿Qué pasó que hoy nuestro hermano Hernán Pop no está acá? Porque mira que algunos le tienen celo porque anda un poco más junto con el pastor y no saben qué es lo que estoy haciendo yo con él. En el tiempo lo va a ver porque ya Dios me lo mostró. No está con el dengue ahora, 10 días de dolor y de sufrimiento. Me dijeron que le agarró el dengue el jueves. Algo así me informaron. Y el dengue, dicen los que lo tuvieron, es peor que el COVID. Amén. Y con dengue y sin dengue, con COVID o sin COVID, ¿vas a servir a Dios o no? Claro que sí. Porque la vida, hermano, es así. Dios va probándote, metiéndote en situaciones difíciles, en ciertas pruebas, en comodidades, porque en esta vida tenemos que aprender que todo lo que Dios permite es para bien, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Dios quiere llevarlo a cabo y Dios permite ciertas cosas para bien de tu vida. Ahora es importante que tú lo entiendas y no que estés allí renegando, enojándote, etcétera. Amén. Dios te bendiga. Quiero poner acá una lista de textos para que usted los medite. Fíjese lo que copié para afirmar lo que el gobierno. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y este texto está entre paréntesis porque algunos manuscritos no lo traen, entonces lo pusieron así. Ahora, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados. Estamos en el cuerpo. Vamos a recibir conforme lo que hicimos cada uno, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es la envidia? Es un pesar que se tiene allí en lo más profundo de su alma, es un sentimiento porque su hermano está mejor que usted o porque su hermano le va mejor o porque tiene esto, por tenga lo otro. La envidia es un sentimiento que suele estar dentro de la iglesia. Por lo general, los que siempre se acercan más a los pastores son los que más tienen que sufrir esto. Pero Jesús,
clasificó los 11. Él cuando fue al monte de los Olivos a recibir lo que es la transfiguración del cuerpo mortal a inmortalidad, Él no llevó a los 11. Él llevó 3. ¿Por qué el Señor seleccionaba a ciertos? Porque, hermano, es así. Hay quienes llevan un mejor nivel, otros no. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu clama, el Espíritu intercede con gemidos indecibles, el Espíritu sabe las cosas que hemos de enfrentar, y el Espíritu está allí clamando, diciendo, papá, papito querido, socórreme. Socorra a este hijo. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Señor es celoso, Él no quiere que tú te contamines. Él no quiere que tengas relaciones con demonios. Él no quiere que estés allí en desobediencia. Él no quiere entristecerse. Él quiere que tú seas un hijo, una hija obediente, que cada palabra que vas encontrando, si encuentras que todavía no has rendido las condiciones delante de Él, puedas orar y decirle, Dios mío, santifícame. Quiero dejar estas cosas. Amén. Próximas reuniones, a lo mejor vamos a tener reuniones de matrimonio. Sería bueno, ¿no? Donde la esposa le pueda hacer así al hombre y pegarle, esto es para vos, en la costilla. Y el hombre como un pacificador, bueno, mi amor, orá por mí y ya voy a cambiar. Responsable número 1 del matrimonio es el hombre. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué Dios lo condenó a Adán y no a Eva si Eva fue la que estuvo hablando con el diablo? Porque Adán no la cuidó a Eva. ¿Escuchó? Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando el Señor te manda a un lugar, está la obediencia. Todos lo obedecieron y se fueron ¿a dónde? Allí, a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, porque allí tenía que el Señor estar ahí, aparecérsele a ellos. Bueno, el famoso Getsemaní. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Su cuerpo mora el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que nuestro cuerpo tampoco es nuestro. Usted puede hacer lo que quiere con su cuerpo, como aquellos que dicen, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y cuando viene un bebé y no quieren tener bebé, lo abortan. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, ella vino, no, como médico, como partera o partero, lo que sea, tú eres también responsable. Esto lo aprueba y para esto hay dinero y que, mira hermanos, hay una ley que está por encima de todas las leyes
y es la ley de Dios. Y todos aquellos pueblos que se apartan de la ley de Dios, les empieza a ir muy mal. ¿Estamos? ¿Qué dice Tito 3:1? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí está hablando en un contexto las autoridades del mundo. Pero ¿debemos estar sujetos o no? La Biblia nos habla acerca de la obediencia, amén, de lo que es un gobierno. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres, dice, en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando hay un papá que es creyente, que conoce la palabra, que pasó por muchos años y te enseña la palabra, obedece. Porque ese padre está queriendo lo mejor. Amén. Es mucho el tema para hablar de esto. ¿Qué dice 1 Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Cuando ese poder está dentro de la iglesia, por un pueblo que es obediente, por un pueblo que mira cada día lo que dice la Biblia, entonces podemos alcanzar maravillas. Quiero concluir, hermanos, porque quiero orar por todos con el ministerio. Es mejor obedecer que los sacrificios, y es mejor prestar atención que los sacrificios. ¿A quién le dijo el Señor esto? A aquel rey que en un momento no supo escuchar lo que Dios le había ordenado. Y antes del quebrantamiento, ¿qué es? Es la altivez de espíritu. Cuando no aprendemos lo que es humildad, cuando no aprendemos lo que es obediencia, cuando no aprendemos lo que es respeto, cuando no nos sujetamos, cuando entra en nosotros el espíritu de rebelión. ¿Quién fue el que se rebeló contra el cielo, sino el mismo diablo? ¿Quién cayó? Satanás. ¿Con qué? Con el 33% de los ángeles que desobedecieron. Fueron condenados, ya están destinados y condenados a perdición. Pero la iglesia y el ser humano no. Cristo vino y murió por toda la humanidad, solo que tenemos que hablar, predicar, visitar, orar, convencerle, aunque hay pecados, hermanos, de muerte por los cuales no podemos orar. Pero esto entra en lo que se llama la iglesia, porque muchas veces la iglesia, ministros le dan la espalda a Dios y dice, dura cosa caer bajo la mano del Dios vivo. Y quien no edifica oro, y quien no edifica plata, y quien no edifica piedras preciosas, será que edifica madera, heno, hojarasca, y eso se va a quemar, y no va a quedar nada, y se salvará como por el fuego. Y ese fuego, hermano, que se tiene que atravesar, porque dura cosa es caer bajo la mano del Dios vivo, es terrible. Entonces cuidado con estas cosas. Hay una voz de prevención, es mejor prevenir que curar. Hay una voz que en estos tiempos difíciles no es tan fácil vivir si no estás conectado con el cielo, con la oración, con la obediencia, con el respeto, con hacer las cosas bien, entonces te va a ir bien. ¿A cuánto le quieren que le vaya bien? Todos. Obedezca. La obediencia es la base, hermano, de todas las cosas. Yo le pregunto a la iglesia de Paraná, ¿usted se siente parte de la iglesia? ¿O usted todavía su corazón no está en la iglesia? ¿Usted se siente un instrumento protagonista dentro de la iglesia que suma cada día, o todavía usted está restando?
mirando a veces los errores, los defectos, las faltas, porque siempre la hay. Es igual que en un matrimonio, si todos me dicen que viven en el paraíso. No es así. Es como aquel hermano que volaba las ollas, las sillas, ruido para acá, gritos, todo, y por ahí un hermano espera que se calma, y cuando se calmó, golpea, y más silencio hubo en la casa, y cuando va a abrir la puerta, ¡oh, hermano! Y el hermano afuera dice, ¿cómo está? Como en el paraíso. Volaban las ollas, volaban las sillas, el griterío, había un lorerío suelto terrible. ¿Vivimos así en nuestros hogares? Sé que tenemos diferencias, yo las tengo. Sé que muchas veces se ven las cosas diferentes. Sé que los años, hermano, ya de la vejez son los días peores que tenemos que enfrentar en la vida. Quienes están en esa edad seguramente me estarán dando la razón. ¿Entendió? Nunca diga, hermano, no puedo. Nunca diga que no se puede. Practique la fe. La fe. Termino con un testimonio de un padre que le dijo a su hijo, hijo, ve y trae esas piedras para hacer los cimientos. Y el chico fue y trajo algunas piedras. Pero el padre dice, ve y trae la piedra más grande que hay allá y ponla aquí como base. El chico va y agarra, hace fuerza y no la puede levantar. Y va y le dice, papá, no puedo. El padre le dice, ve, con todas tus fuerzas, levanta esa piedra. Y el chico fue, hizo fuerza y no la podía levantar. Y viene el papá y le dice, papá, no la puedo levantar. Y el padre le dice, hijo, ¿usaste todas tus fuerzas? Dice, sí, papá. No, porque hasta aquí no me has pedido que te ayude. Hay muchas veces que no vas a poder levantar alguna piedra, pero hay un Padre que te va a ayudar a levantarla. Solo tienes que pedirle a Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está todo allí? Seguramente no puedes ya más levantar la piedra pesada, pero hay un papá que nos enseñó y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no es un padre como en la tierra, que a veces nosotros como padres fallamos muchas veces. Él es un Padre amoroso que no te va a fallar. Ponte de pie, ven al altar si quieres. Y los ancianos, los diáconos, vamos a orar por nuestros hermanos para que el Señor derrame de su gracia y tú puedas ser librado de aquella azote o de aquel momento que estás atravesando. Vamos a pedirle a Dios, porque Él es un Padre maravilloso que te puede dar las fuerzas para llevar esa piedra que parece que es imposible llevarla, pero que la vas a llevar porque Él te va a ayudar. Acércate al Señor con esa confianza y echa tus cargas sobre Él. Jesús dijo, echa
cargas sobre mí y yo las llevaré, dice. Entonces, qué importante que tú vengas y eches tus cargas sobre Cristo. Cual sea la carga, cual sea el problema, cual sea la situación. Amén. Vamos a estar orando, y una vez que los ancianos, los diáconos, los colaboradores pusieron sus manos sobre usted y terminaron de orar, usted vuelva a su asiento. Y los ancianos y diáconos traten de orar brevemente, porque si usted es anciano y diácono van a orar 20 minutos, vamos a llegar a las 6, 7 de la tarde y no vamos a terminar de orar. Entonces es una oración de fe, sabiendo que pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Sí que usted tiene que decirle en esta mañana cuál es su carga, cuál es su problema principal allí dentro de su hogar, de su vida. Y que realmente el que va a orar por usted pueda orar con esa fe, sabiendo que el Señor va a llevar esa carga. Amén. Oremos, ancianos. Padre querido, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, que es espíritu y que es vida, que es puñal de dos filos, que atraviesa, que penetra hasta lo profundo del alma, hasta la coyuntura de nuestros huesos. Y que, por cierto, Señor, dice que dará fruto a los que es enviada. En esta mañana, Dios mío, yo sé que tu palabra ha sido enviada a los que están aquí presentes. Y yo ruego, Dios mío, que tú extiendas tu mano de gracia y de misericordia y obres y bendigas a todos los que están aquí delante de tu altar.